Cuando me fui a vivir a casa de mi suegro, me tocó quedarme en una casita que tenía desocupada justo detrás del Panteón Municipal de Selchacán, Campeche. Estaba separada por una barda de bloques a medio terminar, era una construcción vieja que nunca acabaron. Tenía techo, piso y puerta, pero no ventanas. Ahí nos metimos mi esposa y yo mientras levantábamos lo nuestro. La casita tenía años en abandono. Mi suegro decía que la habían construido con la intención de rentarla, pero nadie duraba mucho tiempo ahí, los pocos que la ocuparon se fueron sin decir nada. Los albañiles que trabajaban en la barda también la dejaron a medias y no quisieron regresar. Nosotros no hicimos caso, era un lugar donde podíamos empezar. Todo iba bien al principio, silencio total en las noches y poco calor por la sombra del panteón. El primer día nos la pasamos limpiando. Había polvo, telarañas y hasta excremento de animales. No encontramos señales de que alguien la usara como refugio, pero sí se notaba que el viento y la lluvia entraban sin problema. Por la noche, ya acostados en el colchón que pusimos en el suelo, escuchamos ruidos afuera. Pensamos que eran perros o algún animal del monte, no era raro en la zona. Al segundo día, la situación se puso rara. Mientras mi esposa acomodaba unas cosas, escuchó que alguien le hablaba, pero no entendió bien. Me lo contó sin darle mucha importancia, pero en la noche pasó otra cosa. Ya nos íbamos a dormir cuando oímos pasos en la barda. Salí con una lámpara, pero no había nadie. Los siguientes días fueron iguales, voces, ruidos y la sensación de que alguien nos observaba. Pensamos que tal vez alguien andaba rondando la casa, pero nunca encontramos rastros. Una noche, mi esposa me despertó asustada. Dijo que sintió que alguien se sentó en la orilla del colchón. Encendí la lámpara y revisé, no había nada, pero el colchón tenía la forma hundida como si alguien se hubiera levantado en ese momento. A la segunda semana compramos un perro, pero desde el primer día empezó a actuar de manera extraña. Se quedaba mirando hacia la barda con las orejas tiesas y el lomo erizado. No gruñía ni ladraba, solo se quedaba ahí quieto, como si esperara algo. La primera noche lo escuché gruñir bajito. Fui a verlo y estaba frente a la puerta trasera con el cuerpo rígido. Lo llamé, pero no reaccionó. Cuando toqué su lomo, brincó como si lo hubieran sorprendido y salió corriendo a esconderse bajo la mesa. Al día siguiente, mi esposa dijo que el perro no había querido comer. Apenas se asomaba al patio y regresaba con el rabo entre las patas. Esa tarde, cuando salí a tirar la basura, lo vi en el rincón del patio temblando, estaba hecho un ovillo con los ojos bien abiertos mirando hacia la barda. Traté de calmarlo, pero me esquivó. En la madrugada lo escuchamos otra vez rascando la pared del fondo. Esta vez no era solo con las patas, también mordía, se escuchaba cómo rechinaban los dientes contra el cemento. Me asomé y lo vi cavando con desesperación. El hocico lo tenía manchado de polvo. Cuando intenté acercarme, se alejó de un salto y salió corriendo a la calle. Mi esposa fue tras él, pero no lo alcanzó. Se perdió entre las sombras y, por más que preguntamos, nadie lo volvió a ver. Lo raro fue que, al día siguiente, en el lugar donde el perro había estado rascando, la tierra estaba removida, como si alguien más hubiera seguido cavando durante la noche. Otra noche oí que alguien caminaba dentro de la casa, no era afuera, era adentro. Me levanté de golpe, encendí la lámpara y revisé todo. No había nadie, pero en el piso había marcas de tierra, como si alguien hubiera caminado descalzo recién salido de tierra húmeda. Pensé que quizá había entrado alguien cuando nos descuidamos, pero no había señales de forzamiento. Mi esposa dijo que tal vez era lodo que habíamos traído sin darnos cuenta, pero esa noche el olor a tierra mojada se quedó flotando en el aire mucho tiempo después de que limpiamos. Mi esposa empezó a enfermar. Le daban escalofríos sin razón. Soñaba lo mismo siempre,
una mujer sentada de espaldas con un vestido muy largo que cubría todo el suelo. Decía que en el sueño la mujer la llamaba sin moverse. Al principio no le dimos importancia, pensamos que era por el cansancio o el estrés, pero los escalofríos no se iban y cada vez dormía menos. Me decía que, aún despierta, sentía que alguien la observaba desde la barda. Cada vez que salíamos, tenía la sensación de que algo nos seguía con la mirada. Una tarde, cuando regresamos del mercado, encontramos las huellas otra vez. Eran muchas, dispersas por la sala y el pasillo, pero esa vez había algo más en la pared. Justo a un lado de la puerta, alguien había marcado algo con los dedos. Pasé la mano y sentí la humedad, olía igual que la tierra mojada. Esa noche mi esposa no pudo dormir, se quedó sentada en la cama. Otra noche me desperté y ella ya no estaba en la cama. Salí corriendo a buscarla. Estaba parada junto a la barda viendo hacia el panteón. Tenía los pies llenos de lodo y no respondía. Cuando la toqué, reaccionó como si se hubiera despertado de golpe, no recordaba cómo había llegado ahí. Dijo que solo había cerrado los ojos un momento y luego estaba afuera. La llevé de vuelta adentro y le lavé los pies, pero la sensación de inquietud se quedó en el aire. Decidimos buscar ayuda. Nos fuimos con un curandero del pueblo y le contamos todo. Él no preguntó mucho, nomás dijo que ahí vivía una que no descansaba, que había sido enterrada en el último espacio del panteón pegado a esa pared y que su casa original estaba justo donde construyeron esa casita. Nos explicó que hay muertos que no aceptan su sitio de descanso. Algunos se quedan porque algo los ata, otros, porque nunca se dieron cuenta de que murieron. En este caso, parecía que alguien había levantado la casa encima de donde ella vivía en vida y por eso no dejaba en paz a nadie que entrara ahí. Volvimos por nuestras cosas. El curandero nos dijo que entráramos al amanecer con agua con sal. Lo hicimos. Al empacar, encontramos una trenza larga enredada entre las varillas del techo. No era de mi esposa, no era de nadie que conociéramos. Estaba entrelazada con trozos de palma seca. Al descolgarla, la trenza se sentía tiesa, como si llevara ahí años. Al soltarla, un par de cabellos se desprendieron, cayendo al suelo enredados con pedazos de polvo y telarañas. La llevamos con el curandero. Apenas la vio, se puso serio. Dijo que ese tipo de trenzas se usaban en algunas partes para amarrar almas, y que alguien la había dejado ahí para que la que no descansaba no pudiera irse. No sabíamos qué hacer. Nos indicó que la quemáramos lejos de la casa en un lugar abierto y que, al hacerlo, dijéramos que la soltábamos, que la dejábamos ir. Esa misma tarde fuimos al llano, encendimos una fogata y pusimos la trenza encima. Tardó en prender, el fuego la rodeaba, pero no la consumía rápido. Cuando por fin empezó a arder, un olor fuerte, parecido al de la tierra mojada, se esparció por el aire. Se escuchó un chasquido en la madera y luego todo quedó en silencio. Pasó el tiempo. Al parecer aquello que habíamos hecho surtió efecto y nosotros nos olvidamos del asunto, hasta que mi suegro empezó a decir que escuchaba pasos en su patio justo del lado que da hacia la casita. Pensó que eran ladrones, pero no se llevaron nada, solo encontraba agua en el piso, como si alguien viniera desde dentro del panteón mojado y se metiera a su patio a caminar. Al principio lo tomó como algo curioso, pensaba que era humedad o alguna tubería rota, pero revisaron todo y no encontraron ninguna fuga. Luego los pasos se hicieron más constantes, siempre de madrugada, siempre del mismo lado. Una noche se armó de valor y salió con una lámpara. Caminó despacio, iluminando cada rincón, pero no vio nada fuera de lugar. Al día siguiente, cuando revisó, encontró las mismas huellas mojadas. Esta vez parecían más marcadas, como si alguien descalzo hubiera caminado en círculos. Intentó seguirlas, pero desaparecían justo antes de llegar a la barda que daba al panteón. Después de eso,
mi suegro empezó a tener pesadillas. Decía que veía una sombra parada en la ventana de su cuarto. Aunque la casita quedaba lejos, su perro ladraba todas las noches en dirección a la barda. Aparte de eso, el perro todo el tiempo buscaba a mi suegro, se recargaba en él como si lo sobara y chillaba al mismo tiempo. Ver aquello era algo muy incómodo. Así estuvo el perro hasta que un día amaneció muerto con espuma en el hocico. Dijeron que había sido un envenenamiento, pero con la particularidad de que nunca supieron decir qué tipo de veneno era el que habían usado. Después de que murió el perro de mi suegro, él dejó de tener pesadillas, pero mi esposa de nuevo volvió a sentirse mal. La tos persistía y la fiebre iba y venía sin razón aparente. Parecía que algo la drenaba poco a poco. El curandero vino a verla de nuevo y le preguntó si seguía soñando con la mujer. Ella dijo que sí. Esta vez la mujer se había volteado un poco y, aunque su cara seguía cubierta por el cabello, ahora se veían sus manos. Tenía los dedos largos, flacos, con uñas negras y torcidas. Mi esposa decía que esas manos parecían moverse muy despacio, como si intentaran alcanzarla a través del sueño. El curandero nos pidió que le mostráramos exactamente el lugar donde estaba enterrada. Nos costó decidirnos porque sabíamos que volver ahí no iba a ser fácil, pero aceptamos. Fuimos al panteón al mediodía. Caminamos hasta un rincón en el que no había ninguna tumba cerca. Mi suegro, con una pala, excavó un poco. El curandero se arrodilló junto al agujero y sacó algo de su bolsa, un puño de tierra blanca, unas hierbas secas y un frasco con un líquido oscuro. Empezó a murmurar algo que no entendí y roció la mezcla dentro del pozo. Luego el curandero nos dijo que tapáramos todo, que ahora sí, por lo menos en teoría, la mujer ya nos tenía que dejar en paz. Pero, como se lo podrán imaginar, pues no funcionó, y honestamente no me sorprendió para nada. Esa misma noche la casa de mi suegro se llenó de ruidos. Todo empezó con un golpe en el techo. Luego se oían pasos como si alguien descalzo caminara sobre las láminas. Algo raspaba las paredes, un sonido lento, insistente. En la cocina los platos se cayeron sin razón, no hubo viento ni temblor, solo cayeron. La trenza que habíamos encontrado apareció en la mesa. Aunque el curandero se la había llevado semanas antes, no entendíamos cómo había regresado. Mi suegro se persignó, pero no dijo nada, solo se quedó sentado mirando la mesa con el ceño fruncido. El raspón en la pared se hizo más fuerte. No era un ruido parejo, sino intermitente, como si alguien tuviera que hacer pausas. De pronto, un golpe seco en la puerta nos puso a todos en alerta. Nadie se movió, no había razón para que alguien estuviera ahí a esas horas. Mi esposa, temblando, me agarró del brazo. La miré y entendí que estaba escuchando lo mismo que yo, un susurro bajo, como si alguien estuviera murmurando detrás de la madera. No se distinguían palabras, solo un sonido apagado, apenas perceptible. Mi suegro se levantó con lentitud, buscó algo en el cajón de la cocina y sacó un cuchillo. Caminó despacio hacia la puerta, no la abrió, solo se quedó ahí esperando. El susurro paró y los rasguños en la pared también. Después de que los ruidos cesaron de forma repentina, el interior de la casa se sumergió en un silencio absoluto que nos obligó a contener la respiración. Permanecimos sentados en las sillas de la cocina, con los cuerpos rígidos y la mirada fija en los puntos oscuros de la habitación, pero nadie tuvo el valor de levantarse para revisar las cerraduras o las ventanas. Durante un periodo de unos 15 minutos, el único sonido que se percibía era nuestra propia respiración agitada. Sin embargo, la sensación de peligro no disminuyó en ningún momento. De pronto, el ruido regresó con una intensidad mayor. Primero escuchamos un golpe seco contra la pared exterior de la cocina y, casi de inmediato, el sonido se desplazó hacia la parte superior de la vivienda.
En el techo de lámina comenzó a escucharse un movimiento constante que no guardaba el ritmo de unos pasos humanos, no era el impacto de unos pies golpeando el metal, sino el sonido de algo pesado que era arrastrado de un extremo a otro, produciendo un chirrido metálico continuo. Poco después, la actividad bajó del techo y se concentró en una de las ventanas laterales. Al principio fue un golpe contundente contra el cristal que hizo vibrar todo el marco de madera. Luego, el golpe fue sustituido por un sonido de fricción muy agudo, como si alguien estuviera pasando un objeto puntiagudo o una uña muy dura sobre la superficie del vidrio de arriba hacia abajo. El chirrido era tan fuerte que nos obligó a taparnos los oídos. Dominado por la necesidad de saber qué había afuera, me levanté de la silla con lentitud y caminé hacia la ventana, tratando de no hacer ruido con mis pasos. Al llegar, no me atrevía a asomarme de frente por temor a lo que pudiera encontrar del otro lado del cristal. En su lugar, me pegué a la pared lateral y miré de reojo hacia el marco exterior. En el borde de la ventana, logré distinguir una silueta oscura y muy delgada que permanecía totalmente inmóvil, adherida a la estructura de la casa. No tenía rasgos definidos, pero su tamaño superaba la estatura de una persona promedio. Tras unos segundos de observación, la sombra se deslizó hacia abajo con rapidez y desapareció de mi campo de visión. Regresé a la mesa con el rostro pálido y les hice una señal a los demás para que no hicieran ruido. No volvimos a sentarnos ni a cerrar los ojos en lo que restaba de la noche. Mantuvimos todas las luces encendidas y permanecimos en una vigilancia absoluta hasta que los primeros rayos del sol empezaron a iluminar el patio. Durante todo ese tiempo, el silencio entre nosotros fue total. Nadie se sintió capaz de iniciar una conversación o de intentar explicar lo que acabábamos de presenciar. Al amanecer, cuando la luz del sol fue lo suficientemente fuerte, salimos de la casa para inspeccionar los daños y el estado del terreno. En el exterior, la zona del jardín y los alrededores de la construcción presentaban montones de tierra removida, con agujeros irregulares que no parecían haber sido hechos por un animal. Al acercarnos a las paredes exteriores de madera, notamos que los rasguños que habíamos escuchado durante la noche eran reales y muy profundos. Las marcas habían levantado astillas gruesas y la profundidad de los surcos indicaba que quien los hizo aplicó una fuerza física considerable, superior a la que podrían ejercer unas uñas humanas comunes. Sin embargo, el hallazgo más perturbador ocurrió al llegar a la entrada. La trenza de cabello que el curandero se había llevado semanas atrás y que luego vimos sobre la mesa de la cocina ya no estaba dentro de la casa. Ahora se encontraba suspendida directamente sobre el marco de la puerta principal, amarrada con firmeza. Este detalle nos confirmó que la presencia no solo estaba fuera, sino que tenía la capacidad de manipular objetos y colocarlos en lugares específicos para ser vista. Ante la evidencia de que los rituales del curandero no habían funcionado y que el peligro era constante, tomamos la decisión de abandonar la propiedad al día siguiente. Recogimos nuestras pertenencias de forma apresurada y nos marchamos sin mirar atrás. Mi suegro, que inicialmente era más escéptico, también decidió que no era seguro permanecer allí ni intentar recuperar la construcción, por lo que puso el terreno a la venta de inmediato. A pesar de sus intentos por deshacerse de la propiedad, no logró concretar ninguna transacción. Los habitantes del pueblo estaban al tanto de los ruidos, las apariciones y la muerte inexplicable de los animales, por lo que nadie quiso invertir su dinero en ese lugar. Hasta el día de hoy, el terreno permanece en el mismo estado de abandono. La vegetación ha comenzado a cubrir gran parte de la estructura y la humedad del panteón vecino ha ido deteriorando la barda de bloques, que ahora luce oscura y cubierta de moho. La casita sigue en pie con la puerta cerrada con llave, pero nadie se atreve a entrar, pues la convicción general es que la mujer que vivía ahí originalmente nunca dejó de ocupar el espacio. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto.
Ya somos más de 21.000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 22.000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo.